El PSC hace trampas a sus electores. Se presenta en las campañas como españolista y luego mariposea con el separatismo. Ciudadanos demostró desde una política con cero influencia catalanista que se podían ganar las elecciones. Por lo tanto, ahí tienes una guía de cosas que funcionan, ¿eh? Y también hay muchas cosas que yo creo que se equivocaron de manera tan grave que desaparecieron en un hundimiento récord. Pero no estás obligado a ¿Cuáles? Bueno, pues cuando habla de hundimiento récord. Lo explico en el libro, fueron totalmente desleales a sus principios fundacionales. El primer principio fundacional era que había que hacer una política en Cataluña de oposición al nacionalismo desde la propia Cataluña, desde los movimientos cívicos catalanes a favor de una Cataluña plural y sin tutelas madrileñas. Y lo primero que hacen es irse todos a Madrid y dirigir el partido desde Madrid, rompiendo la magia que tenía ese proyecto. Y es que había sido creado por catalanes, que no eran nacionalistas, y que reivindicaban el derecho a hacer política no nacionalista en Cataluña, sin medias tintas. El segundo error que cometen grave es que en su manifiesto fundacional trasladan la idea de que en su expansión al resto de España tenían la llave de la política española para garantizar que los separatistas no la tuvieran. Es decir, su primer compromiso es: nosotros apoyaremos al que gane en Madrid, sea PSOE o sea PP, daremos estabilidad en la política española y así no tendrán la llave los separatistas para romper España. Y cuando tienen la llave se vuelven locos, se creen que van a ganar, que van a sustituir al PP y pasan de 57 a 10 escaños en 4 meses. Esos son los dos grandes errores que cometen. ¿Lo de Rivera fue un error de cálculo, un exceso de ambición? Hay un tercer error, a mi modo de ver, que les resta pureza a esos mensajes fundacionales tan potentes. Hay un momento que se obsesionan por un tipo de política casi de orden estético. Van captando actores, actrices, un poco faranduleo, creyendo que, bueno, que esto de la imagen de la modernidad era lo que les iba a llevar a... Se puso de moda eso de la nueva política, iba por ahí. Pero eso de la nueva política a mí siempre me pareció desde hace 2000 años. Una estafa. Era la idea de que, bueno, como la clase política, la corrupción, tal, pues hay que buscar gente de fuera de la política con imagen moderneta, si pueden ser más guapos, tal. Eso al final la gente, esto no les fue bien. ¿Cómo habría gestionado usted la victoria de Ciudadanos? Sacaron más de 1 millón de votos. Si hubiera sido usted, perdón, Inés Arrimadas. Sí, yo lo he hablado con ella y como es amiga mía, se lo he dicho muchas veces. Pues ella tiene razón en una cosa cuando dice que ya no podía presentarse a la investidura. Eso es cierto. Si el presidente del Parlamento de Cataluña no le ofrecía esa posibilidad y ella no tenía una mayoría clara. Pero es que no lo intentó. A los 3 meses ya se quería ir y salió en todos los sitios. Pero yo creo que más allá de esa investidura, lo primero es trasladarle al presidente del Parlamento que sí que la quieres. No, tampoco lo hizo. La segunda es, si no te la ofrecen, es plantear inmediatamente a la sociedad catalana que te vas a volver a presentar a las siguientes elecciones para ganarlas con mayor apoyo popular todavía. Y tener un poco de paciencia y perseverancia. Pero a mí, como digo muchas veces, si me diera 36 escaños la sociedad catalana, me presento a la investidura de Francia, si es necesario. No puedes desaprovechar un caudal político tan extraordinario. 1.200.000 votos. Ya sabe que Macron se ha ido a Groenlandia, que tampoco es que sea de la francofonía. No, pero bueno, que creo que un capital político así lo desaprovecharon, eso es así. Oiga, Jaime Mayor Oreja tenía razón. Página 104. Sí, es así. Hasta yo coincido. Es así. Él predijo que las conversaciones de Perpiñán y el pacto del Tinell tenían como objetivo cambiar las reglas de juego político. Primero, plantearle a la derecha en España un cordón sanitario. Ahora dicen, no, a Vox, no, pero el pacto del Tinell fue contra el PP. Y segundo, las conversaciones en Perpiñán lo que pretendían era blanquear a Batasuna como socio preferente del PSOE. La gente se le echó encima, pero ¿cómo puede ser? Si ETA ha matado a concejales socialistas, sí, pues precisamente por eso mayor inmoralidad, ¿no? Mucha gente no lo quiso creer porque era demasiado desagradable oír aquello, ¿no? Y resulta que hoy Batasuna, sin haber condenado el terror, es socio preferente del PSOE. Jaime tenía razón. Usted lo dice, ¿no? Se meten mucho con Vox, pero en cambio pactan con Bildu, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, es que Bildu, digan lo que digan, no ha condenado nunca explícitamente el terror que tuvo. Nunca. Y entonces, es más, cuando hacen alguna valoración crítica, lo hacen con un lenguaje viscoso, que es todavía más insultante para las víctimas del terror. Lo atribuyen, exacto, pues casi como si fuera a condiciones meteorológicas, ¿no? Que mataban porque las
como llaman, utilizan un lenguaje marxista, hablan de las condiciones objetivas y este tipo de historias. Muy típico de la izquierda, casi ¿no? que les obligaban a matar, ¿no? O sea, que realmente, ¿qué condición objetiva te lleva a matar a niños? Mutilar a adolescentes, a señoras mayores. ¿Qué te lleva a eso, no? Por favor. No, nunca han tenido pretensión y además hay una cosa especialmente siniestra. Es que nunca han dicho explícitamente que jamás lo volverán a hacer. Lo dejan al albur de si lo necesitan. Yo eso se lo he oído a Otegi. Decir que la violencia fue el fruto de las necesidades coyunturales, ahora creen que no la tienen que ejercer y en el futuro no lo concreta. Como el proceso, un problema fe. Claro, sí, no lo descartan. ¿No? Si consideran que por esa vía les puede ir bien, ¿por qué no? Oiga, Jordi Pujol marca el camino, lo dice usted también. Sí, bueno, yo lo que creo es que él, hay una entrevista, que este libro sí el de Madrid no, pero el de Villatoro sí lo he leído, y que es un libro de una entrevista de blanqueamiento total a Pujol. Pero digo, Pujol es un animal político. Es Villatoro. Claro, pero Pujol es un animal político digno de estudio. Eso es así. Unas cualidades políticas muy especiales, muy poco frecuentes. Y cuando hablo de esto, hablo de la frase en la que él dice que Cataluña no tiene fuerza para la independencia, pero sí tiene fuerza para desestabilizar a España. Y ha sido la estrategia desde el 17 del separatismo. Y yo estoy convencido de que nunca se hubiera iniciado el procés si Madí y Artur Mas no hubieran tenido la aquiescencia de Jordi Pujol para tirarlo adelante, del mismo modo que creo que ha marcado la guía y la filosofía de los pasos que ha dado luego Junts, ha sido sin lugar a dudas Jordi Pujol. ¿Pero por qué Pujol se hace indep? Yo español del año. Yo creo. Mi teoría personal es que empiezan a investigar a los hijos y un poco ahora os vais a enterar. Pero yo creo que en origen es el más indepe de todos. Esa es otra teoría. Sí, Manuel Tallero, por ejemplo. Yo he leído sus memorias y en sus memorias intenta justificar algunos de sus escritos juveniles de desprecio a los andaluces, etcétera, etcétera, como pecadillos de juventud, pero cabría recordar dos cosas. Primero, su formación en un colegio alemán en una época muy concreta. Claro, eso no cuela, quiere decir que es una época muy concreta en la que en esos colegios alemanes se impartió una doctrina identitaria del año 40. Romántica, heredera de Herder, Fichte, y eso es una manera de entender el espíritu nacional, muy ligado también a una determinada visión del catolicismo que hace mella en él. Yo estoy convencido de que él es de corazón el más indepe de todos. Otra cosa es el pragmatismo. Y a él le lleva en su acción de gobierno a no pasar nunca determinadas líneas, pero también a impulsar en las catacumbas el programa 2000. O sea, mientras pactaba con Aznar o pactaba con Felipe, o se dedicaba pues eso, a recibir el premio de Español del año, ya estaba construyendo el procés, no tengo ninguna duda. Oiga, para terminar de hablar de su libro, le voy a dar un consejo que yo creo que no lo va a seguir. Pero si quieres vivir tranquilo en Cataluña, hazte socialista. Sí, hoy en día más que nunca, es verdad. El PSC, claro, para mí es la antítesis de mi manera de entender la política. Yo no me imagino la política, yo me imagino llegando a acuerdos con los adversarios políticos, sí, porque lo he hecho en Tarragona varias veces, lo explico también en el libro, pero renunciar a tus principios esenciales, no programáticos. La negociación en un acuerdo de gobierno tiene dos condicionantes. Primero, la fuerza que tiene tu interlocutor y la fuerza que tienes tú, eso lo tienes que asumir. Y segundo, los condicionantes programáticos sí son negociables porque la gente ha votado, pero los de principios y valores no. Si te quieren imponer esos, quédate en la oposición. No llegues a un acuerdo, bajo ningún concepto. El PSC tiene principios absolutamente líquidos. O sea, lo que decían los socialistas cuando se dieron cuenta de que el procés se los llevaba por delante y que Ciudadanos iba a tal, a lo que están diciendo ahora no tiene absolutamente nada que ver. O sea, son de principios líquidos, pero eso es verdad que les permite vivir tranquilos. ¿Me lleva a dar una vuelta por el Parlamento? Por supuesto. Voy a tener un guía turística de lujo. Pues vamos.